¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos. Auspiciado por Seguridad Seguros. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy llegamos hasta la empresa Armor del Paraguay Sociedad Anónima, donde vamos a conocer cómo se fabrican los chalecos antibalas, cómo se realiza el blindaje de vehículos convencionales y, por supuesto, cómo se fabrican los vehículos transportadores de caudales. Así que con impresionantes imágenes para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. La empresa Armor del Paraguay Sociedad Anónima es una empresa nacional con experiencia internacional especializada en la industria del blindaje para seguridad personal e institucional. Desde el año 2002 se dedica al blindaje integral de vehículos antibalas utilizando materiales de la más avanzada tecnología. Proporciona blindaje antibalístico de vehículos, arquitectónico, chalecos antibalas, equipos antidisturbios y vidrios de seguridad de la marca AGP para uso automotriz y arquitectónico, procesos que cuentan con la certificación de calidad ISO 9001. Armor tiene ya 10 años. Empezamos en el 2002. Empezamos a trabajar con una idea que era ver la posibilidad, si en algún momento se podía dar, de poder llegar a blindar vehículos. Esa fue una conversación que mantuvimos un grupo de amigos. Y en Paraguay, porque en todos los países, el resto de los países estaban habiendo tanto problema de seguridad que estaba floreciendo la industria del blindaje, como en Argentina y en Brasil. Bueno, después acá en nuestro país empezaron a dar los problemas todos sabidos de los raptos, de la señora de Bernardi, etcétera. O sea, todo eso nos fue motivando para empezar a trabajar en algo innovador con respecto al blindaje. Y ahí empezamos a trabajar con la idea de blindar vehículos pequeños, o sea, como camionetas, automóviles, etcétera. Y empezamos con eso, empezamos a trabajar mango whip, o sea, debajo de un mango, empezamos a trabajar. Y bueno, después, poco a poco, la gente nos fue conociendo y después ya tuvimos que instalarnos en nuestro local, que ya es más grande, más cómodo y está más preparado para el trabajo que hacemos. Pero, de todas maneras, fue un trabajo difícil, te lo digo, porque tuvimos que vencer ese pensamiento que tenemos siempre los paraguayos, de que lo que se hace afuera siempre es mejor que lo que hacemos en nuestro país. Entonces, cuando nosotros hablábamos de blindar vehículos, nos decían, no, pero yo blindo en Brasil, yo blindo en Argentina, yo traigo blindado a Estados Unidos. Ustedes no van a ser capaces jamás de esto. Entonces, en vez de tener aliento, nos querían demostrar de que lo de afuera era mejor. Y nosotros nos mantuvimos en la perseverancia de demostrar de que nuestra calidad puede ser tan buena o mejor que el producto que se hace afuera. Y sobre esa parte fuimos trabajando,
fuimos capacitando a nuestros funcionarios, nuestros obreros, y en este momento, 10 años después, te puedo decir de que estoy sumamente orgulloso de la calidad del trabajo que realizamos en el blindaje de vehículos pequeños y medianos. Y desde hace 2 años empezamos a blindar camiones transportadores de valores. Hemos tenido mucho apoyo de las empresas internacionales y las empresas nacionales. Gracias a Dios nos han dado mucho trabajo. Ya hemos construido 11 vehículos ya. Y bueno, y tenemos en este momento pedido por varios más. Y cada vez estamos llegando a una mejor calidad. No tenemos nada que envidiarle a los camiones que vienen de Argentina o vienen de Brasil. Conscientes de la gran responsabilidad de ofrecer seguridad total, Armor del Paraguay Sociedad Anónima cuenta con profesionales capacitados y con experiencia internacional en la industria de la seguridad y un asesoramiento externo constante sobre las últimas tecnologías y materiales a ser utilizados, para garantizar de esta manera un trabajo perfecto realizado íntegramente en Paraguay por mano de obra paraguaya. Se destaca por ofrecer a sus clientes atención discreta y personalizada y por efectuar un estricto control de calidad, verificando cada detalle de los trabajos de blindaje. Lo que es muy importante, Miguel, es explicarle a la gente, que la gente sepa cómo es, por qué se blinda un vehículo o cómo se blinda un vehículo. Un vehículo se blinda antibalas primero básicamente para protegerte de cualquier o atentado o asalto que te hagan con armas, con balas que te disparen. Un vehículo liviano o camioneta lo blindamos nosotros íntegramente, cosa que en donde te disparen no pase una bala. Vale decir, en el motor se blinda todo el motor, en el habitáculo se blinda todo el habitáculo. O sea, desde el inicio blindamos el radiador del vehículo, detrás de los faros, los guardabarros delanteros, el capó. Seguimos después para el habitáculo, debajo del vidrio delantero, donde está el tablero, toda esa parte se blinda. Se blindan los parantes del vehículo, se blinda el techo, se blindan las puertas, se blinda después la parte posterior. Se cambian íntegramente los vidrios. Los vidrios se abren más o menos unos 18-20 centímetros, que te permite, al llegar a un peaje o entrar y subir alguna cosa, lo puedes pasar. Y después también se le ponen, hay algunos accesorios que se le ponen, como el caso de poner una sirena para llamar la atención en caso de un atentado. Se le pone también un micrófono con altoparlante, donde tú puedes hablar hacia afuera sin necesidad de bajar los vidrios o abrir tu vehículo. Y tiene un micrófono que se pone hacia afuera, donde tú puedes escuchar a la gente que está afuera que te diga o te pida lo que necesite. O sea, esa es la protección que le damos al vehículo. No queda, a las ruedas también se le pone una banda de rodamiento especial, con un diseño especial, que cuando la bala perfora la rueda, la goma, esta, al desinflarse, la rueda queda pegada por la llanta, no se desbanda. Entonces te permite seguir corriendo, o sea, andando tu vehículo 30, 40 kilómetros. Eso es la protección que hacemos en los vehículos medianos y camionetas. Los productos de Armor del Paraguay Sociedad Anónima son diseñados conforme a los estándares internacionales de protección antibalística, como la NIJ del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos, la EN de Alemania, la BS 5051 de la Comunidad Europea, RENAR en Argentina, IDIC de Chile y otros, además de la DIMABEL en Paraguay. Igualmente, los materiales comercializados están certificados por laboratorios de reputación internacional, como ser el HP White de Estados Unidos. Estamos en un tema que es muy serio, porque es muy serio. O sea, la protección de la vida, Miguel, es muy serio. Este es un trabajo de mucha responsabilidad.
en el cual no se puede macanear. No puedes escatimar en los materiales que usas, no puedes escatimar en los sectores de los vehículos que blindas, ¿sí? Y sobre todo, explicarle a la gente que va a usar estos vehículos cuál es la mejor manera de protegerse. Esto no es una cosa que nosotros les entregamos el vehículo y decimos llévese que usted ya está protegido, no. Tenemos que concientizarlo, que no bajen los vidrios, que cómo tienen que andar, en caso que los paren en el camino, cómo tienen que reaccionar, en caso que tengan que embestir un vehículo que les está cortando el paso, cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que manejar, cómo tienen que frenar, cómo tienen que volver. Es todo un tema. No es una cosa irresponsable que sí, lo blindamos, llévatelo. No, Miguel, es bastante más complicado. No te olvides de que después, en caso de que haya un inconveniente, ¿quién va a ser el responsable? Nosotros, ¿no? Tenemos varios casos de vehículos nuestros que han sido baleados y varias personas que han venido a agradecernos la suerte que han tenido de haber decidido blindar su vehículo. En este momento, yo te digo, blindar un vehículo ya no es más un lujo, no es más ya es una necesidad. Un vehículo blindado no te das cuenta jamás de que el vehículo está blindado. O sea, no es una cosa de demostración o de fuerza o de poder. No, es cubrir una necesidad. Jamás a simple vista tú te vas a dar cuenta que un vehículo, una camioneta o un vehículo liviano está blindado. Los camiones, por supuesto, te llaman la atención. Pero, gracias a Dios, estamos teniendo mucha aceptación. Estamos trabajando con mucha responsabilidad y sobre todo estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, del nivel de calidad, del nivel de preparación de nuestros funcionarios. Eso la verdad que nos da una gran satisfacción. Vamos a empezar conociendo cómo se fabrican los chalecos antibalas y las distintas clases de ellos. Armor del Paraguay Sociedad Anónima, tomando en cuenta el valor incalculable de la vida humana y ante un mayor número de amenazas a las que, lastimosamente, los individuos están expuestos, confecciona y comercializa una gran variedad de chalecos antibalas marca Armor Security para la protección de agentes de la ley y el orden, militares, guardias y población civil en general. Bajo licencia de Secatec SRL, confecciona los chalecos Armor Security utilizando placas balísticas de última generación como polietileno de ultrapeso molecular ZF40, fabricado por K Industries Inc. con certificación ISO 9001. Materiales que se caracterizan por tener una resistencia de hasta 10 veces mayor que el acero, además de bajo peso, resistencia a la humedad, mayor flexibilidad y una protección óptima. Así también, conforme al requerimiento del cliente y acorde a sus necesidades, se realizan desarrollos de cualquier tipo y modelo. Adalberto Chena, jefe de servicios, nos comenta sobre esta primera línea de productos. Nosotros tenemos en realidad dos tipos de chalecos. El chaleco ultralight, que son los livianos, y el chaleco Iron Max, que son los pesados, ¿verdad? Que son de acero. Los chalecos ultralight son de nivel 3A, aguantan hasta 44 Magnum. Y la diferencia que en la tela solamente está la diferencia. Llamamos ejecutivo, que puedes usar abajo de tu camisa o cualquier traje, saco, cualquier cosa. Y los otros son para guardia. Los dos estándar y full run son más para guardia. Y los Aeromax son los pesados, ¿verdad? El de acero, es decir. Pero que no varía también en la tela, solamente que varía. No, el Ultralight es el para 44 Magnum, ¿verdad? Y el Aeromax aguanta hasta 357. Bueno, la materia prima, primeramente para los Ultralight, nosotros importamos el que se llama el polietileno ZF ultrapeso molecular, ¿verdad? Que importamos de China exclusivamente.
Y los demás componentes, ya sea para la confección de chalecos, es todo nacional, todo nacional. Y nos viene así el Aeromax, que es todo nacional que tenemos todo acá en Paraguay. El modelo ejecutivo dentro de la variedad de los Ultralight que ahora vamos a conocer está confeccionado en 100% de algodón, con cierres magnéticos en el hombro y la cintura para adaptarlo mejor al cuerpo. Está diseñado exclusivamente para pasar desapercibido debajo de trajes, camisas u otra prenda, especialmente utilizado por altos ejecutivos, diplomáticos, políticos y civiles. La tela a utilizar es la denominada tela PVC 600. Cada tipo de chaleco posee su molde propio y en base a los mismos se realizan los cortes correspondientes. La tela se extiende sobre la mesa de trabajo y se arriman los moldes o matrices de la parte frontal y de la parte posterior. Se marcan los contornos con una tiza. Luego se retiran los moldes y se inicia el corte de la tela, que irá en la parte externa de ambos componentes de los chalecos, tanto en el frontal como en el posterior. Terminados los cortes, se retira la tela sobrante de PVC y se extiende la tela de algodón. Se arriman los moldes nuevamente y al igual que el anterior proceso, se marcan los contornos y luego se corta la tela. El paso siguiente es cortar el velcro o cierre magnético en las diferentes medidas y en los diversos grosores requeridos. Terminados los cortes de los cierres magnéticos y las telas, la funcionaria realizará la costura de las partes. El trabajo se inicia con la tela 600, a la que se va a coser un velcro ancho en el sector inferior. Luego se cosen los velcros más angostos en la parte superior. Posteriormente, sobre otro de los cortes de la tela de algodón, se colocará la etiqueta principal, que también es de tela y que tendrá las especificaciones técnicas del producto. Para coserla, se coloca un papel bajo la tela que permitirá realizar una costura prolija. Terminada esta, se retiran los restos de papel y la etiqueta está lista. Luego, bajo la etiqueta, se coloca otro cierre magnético o velcro. Se juntan ambas caras al revés y se cosen los bordes entre sí. Una vez lista la costura, se pone del revés nuevamente y se verifican las puntadas. En la parte inferior no lleva costura, solo un velcro que permitirá introducir y extraer el material antibala a voluntad para realizar lavados y demás a la tela. El proceso de terminación y verificación de las costuras por parte de la funcionaria es realmente exigente, ya que los productos deben quedar con una fina terminación y un acabado perfecto, fuerte y durable. Verificado esto, los bordes vuelven a coserse, pero esta vez por fuera. Posteriormente, se cosen refuerzos transversales a los velcros, empezando por los más gruesos. Los bordes restantes son cortados y desechados. Luego, se hace lo mismo con los velcros más finos. Se realiza una costura reforzada en las uniones, obteniendo gran dureza y durabilidad en las tiras. Finalizada la elaboración de la pieza frontal del chaleco antibalas, ahora se deberá elaborar su par, la pieza posterior. El proceso es exactamente el mismo que acabamos de conocer.
Se cose la etiqueta con el papel detrás. Por la tela de PVC 600 se presentan en su sitio los velcros o cierres magnéticos y se los fija provisoriamente con alfileres antes de la costura. Se realiza la costura del revés de ambos cortes de tela. Finalizada la misma, se da vuelta nuevamente la pieza y se sacan todos los alfileres. Se refuerzan las costuras laterales a la vez de dar un mejor aspecto exterior. Finalizado el proceso general de costura de ambas piezas, se coloca la frontal sobre la posterior y se prueba la disposición de los velcros o cierres magnéticos. Si todo está conforme a lo establecido, la elaboración de la funda del chaleco antibala está terminada. Estas son placas balísticas compuestas de una serie de láminas de polietileno ZF40 que son cortadas con una máquina especial conforme a los moldes o matrices de cada modelo de chaleco. Y ya tenemos finalizado el corte de lo que se denomina placa balística de polietileno de ultra peso molecular. Esta placa balística está compuesta de 28 láminas de polietileno, que es lo que le da la resistencia a los chalecos. Estas placas, los cortes de adelante y de atrás, van a ser introducidas de esta manera en las cantidades que les cité dentro de estas fundas internas. Estas fundas internas, ya con las placas balísticas en su interior, son las que van a ser introducidas a la funda exterior del chaleco, que es lo que nosotros observamos desde afuera. Una vez cosidas las fundas, con láminas en su interior, las placas balísticas están listas. Para introducirlas a la funda exterior, las placas se doblan y se colocan cuidadosamente en el interior de la misma, tanto en la pieza frontal como en la posterior o de espalda. Finalmente, el chaleco tipo Ultralight modelo ejecutivo está terminado. Una vez que haya terminado la costurera de confeccionar el chaleco en sí, ¿verdad?, se procede a la verificación del chaleco. ¿Qué significa la verificación? Ver si todas las partes están bien costuradas, todo, realizar todas las verificaciones completas y puntear en la hoja de verificación. Después se llega, si está todo ok, se llega a llenar la etiqueta que está en el interior del chaleco, para que tenga el modelo, el talle, fecha de fabricación, el lote y el número de serie. El control final de calidad de los chalecos es realizado personalmente por el jefe de servicios, quien verifica rigurosamente cada uno de ellos conforme a los ítems componentes de la hoja de verificación y control de chalecos antibalas, los que va punteando a medida de realizar la verificación. Posteriormente, se completan los datos en la etiqueta interna de los chalecos, donde se detallan el modelo, la talla, la fecha de fabricación, el lote y el número de serie. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Otro de los tipos de chalecos antibalas fabricados en la empresa son los Iron Max, que constan de dos modelos diferentes. El proceso de fabricación, además de los materiales de protección utilizados, son relativamente similares. Elegimos uno de ellos para fabricarlos y conocer el nivel de protección que brinda.
Los modelos Iron Max son chalecos de alta seguridad con placa de acero de alta resistencia balística en la parte frontal y posterior. Otorga una amplia protección a todos los órganos vitales. Posee un diseño anatómico con prestaciones para mayor comodidad de adaptación y mejor regulación. El nivel de protección de la placa balística es la denominada NIJ-2 del Instituto de Justicia de los Estados Unidos. El proceso de fabricación de la funda exterior en cuanto a los materiales utilizados es relativamente similar a los chalecos ultralight. Al igual que todos los chalecos, todo empieza con la solicitud emanada del departamento comercial hacia la jefatura de servicios, especificando los modelos, colores, cantidades, etc. Esta, a su vez, genera la orden de trabajo para el sector con las especificaciones técnicas de fabricación. Primero, se cortan las telas componentes en base a los moldes. Se cortan los velcros de distintos grosores y en diferentes tamaños y longitudes. Una vez cortados, se realizan las costuras correspondientes para ensamblar las tiras. Cuando se las tiene listas, se inicia la costura por la tela de la pieza frontal. Luego se cose otra tira paralela a la primera. Se cose otro componente de tela en la parte inferior de cada corte y se coloca el portaetiqueta. Se cosen los bordes para el acabado final de la pieza frontal del chaleco. Luego se prepara el sistema de villas de encastre. Se fijan en su sitio y se realizan las costuras. Posteriormente, se fabrica la pieza posterior. Minutos después, el trabajo de costura está listo. Resta solamente colocar las tiras de los cierres magnéticos a través de las hebillas de encastre y, por supuesto, colocar en el interior de ambas piezas del chaleco, la frontal y la posterior, las placas de acero de resistencia balística con protección antitrauma. Bueno, primeramente para resaltar, ¿verdad? El tema del chaleco Iron Max es de acero, ¿verdad? De acero. El otro es el ultrapeso molecular ZF-40. Este chaleco Iron Max es de acero, que ataja un proyectil de 357 que es nivel 2, ¿verdad? Y no obstante, el otro ataja el 44 Magno, que es nivel 3A. Y en la diferencia también están en el tipo de cierre, ¿verdad? Este tiene una hebilla y el otro lleva una goma elástica con el cierre magnético. Este es más o menos para deshacerse más rápido del chaleco, ¿verdad? Para sacarse de encima. Bueno, esto que tengo aquí en mis manos es el material que va en la parte interior de las telas de los chalecos, a ambos lados, tanto el lado adelante como el lado trasero, ¿verdad? Ahora vamos a bajarlo acá sobre la mesa y te pregunto, Chena, ¿qué nombre técnico recibe este material y cuáles son las pruebas a las que le sometimos a este material? Ok, así como dijiste, ¿verdad? Este va dentro del chaleco, ¿verdad? Adentro del chaleco. Y el nombre técnico de este, el que lleva, es la placa de acero
resistencia balística con protección antitrauma. Esta goma es el antitrauma y adentro de esta goma otra vez va la placa de acero. Es más o menos una protección a la que le amortigua más a la bala. Al recibir el impacto que le amortigua un poquito más a la bala. Este entonces es de nivel 2, que nosotros le llamamos el Iron Max al chaleco, ¿verdad? Y hicimos, esta prueba que tenemos acá, la hicimos con 3 disparos de Magnum 357. Estos son los disparos. Disparo 1, 2, 3 y que no pasó la bala. Damos la vuelta y vean el resultado que trae. Claro, la bala no traspasa el acero, ¿verdad? Pero sí deja una especie de... Claro, por supuesto. Y claro, que justamente para que esto no golpee a la persona que tiene puesto el chaleco, ¿verdad? Es que tiene estas protecciones de goma denominadas Antitrauma. Correcto. Bueno, esto entonces corresponde a nuestro chaleco, al segundo que conocimos, que es el Iron Max. Exactamente. Y así como observamos el nivel de resistencia del chaleco Iron Max, nos resta solamente realizar la prueba balística de los chalecos Ultralight modelo ejecutivo, que la vamos a hacer nosotros mismos en compañía de ustedes en el sector de pruebas de Armor del Paraguay. Bueno, ya tenemos el arma. Vamos a probar este chaleco. Vamos a cargar la pistola, 9 milímetros en este caso. Hacemos la cerrojada y vamos a probar este chaleco. A ver qué tal. Bueno, y después de la prueba que le hicimos al chaleco, ahora vamos a verificar acá con Alberto Chena los daños que pudieron haberse causado al chaleco, ¿no es cierto? Vamos a sacarlo y vamos a revisar aquí sobre la mesa. Vamos a sacar acá. Acá estamos notando los 3 impactos. Vamos a ver cuál es el daño que se le hizo al chaleco. Ahora vamos a sacar la fibra del chaleco dentro del chaleco, ¿verdad? Para verificar si cuánta lámina pasó realmente. Acá están los 3 impactos. Estamos viendo, vamos a contar 1, 2, 3, 4, este es el plomo, 5, 6. 7 láminas pasó. 7 láminas. 7 láminas. De las 28 láminas pasó 7 láminas. Correcto. Bueno, quiere decir que está entonces más que probado la resistencia y la calidad de los chalecos de fabricación nacional hechos aquí en la empresa Armor del Paraguay. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Otro de los excelentes y muy técnicos trabajos realizados por la empresa es el blindaje de vehículos convencionales. Vale decir, es posible blindar cualquier tipo de vehículo siempre y cuando el año de fabricación sea del 2000 en adelante. El blindaje no afecta la estética ni el rendimiento del vehículo. Todos los procesos de blindaje de los vehículos realizados por Armor del Paraguay Sociedad Anónima cuentan con la certificación ISO 9001 otorgado por SGS. Los vidrios blindados utilizados son fabricados por la reconocida empresa AGP. Poseen una perfecta geometría, lo que permite una correcta instalación sin modificar la chapería del vehículo, cualidad que otros cristales no poseen. Además, proporcionan una excelente visibilidad sin distorsión, con perfecta curvatura y protección total. El nivel de protección es el NIJ 3A del estándar americano. El acero utilizado es de una aleación especial que le otorga gran resistencia balística.
Dentro de cada rueda es colocada una banda de rodamiento que evita que la cubierta se salga y permite al vehículo moverse por varios kilómetros después de haber recibido el impacto. El radiador y la batería llevan una protección de acero, ya que al recibir un impacto podrían comprometer la movilidad del vehículo. Cada vehículo es equipado con una sirena y un altoparlante que evita tener que abrir los vidrios para comunicarse con el exterior. La sirena es utilizada en situaciones de riesgo. El proceso total de blindaje de vehículos convencionales es de aproximadamente un mes. Obviamente, no vamos a poder mostrarlo en extenso en este programa, pero compartiremos con ustedes una gran parte del proceso. Todo se inicia con la orden de trabajo y la verificación integral del estado del vehículo. Se verifican pormenorizadamente el interior, además de todos los detalles de chapería, y se hace firmar al cliente una conformidad. Luego, se miden las dimensiones del vehículo, como parabrisas, vidrios laterales, puertas, capot, parrillas delanteras, etc. El paso siguiente es cubrir íntegramente la chapería con un plástico protector que impida cualquier daño a la misma durante el proceso de blindaje. A partir de esto, se empieza a destapizar y desarmar el interior del vehículo. Además, se extraen todos los vidrios. Normalmente, la empresa ya cuenta con matrices para las marcas y modelos más tradicionales, pero cuando se trata de nuevos modelos 0 kilómetro, son confeccionadas nuevas matrices con las que se irán realizando los cortes de la chapa de acero y el Kevlar. El Kevlar es un polímero altamente cristalino importado del Brasil, normalmente utilizado en la fabricación de velas náuticas, cubiertas y también en chalecos antibalas. Es colocado normalmente en puertas y techos para alivianar el peso del vehículo. En otros sectores, donde no se puede poner el Kevlar, se coloca la chapa balística, pero el orden de colocación no es determinante. La empresa cuenta con personales especializados en ambos tipos de trabajo. Con las matrices hechas, se procede al corte de los materiales, tanto las chapas de acero como el Kevlar, para ser colocadas finalmente en su sitio. En las puertas, techo, capot y guardabarros, el Kevlar va pegado por una parte interna de la chapería. Es un trabajo minucioso, realizado con mucho cuidado y profesionalismo para no dañar los mecanismos originales del vehículo. Bueno, la parte matriz primeramente se presenta con hacemos con la cartulina el matriz de la puerta, ¿verdad? Presentamos todo y de acuerdo a eso cortamos el Kevlar. Después que presentamos todo el Kevlar, si todo va bien, empezamos para pegar toda la parte de las puertas. Para más que por las puertas, no podés poner por el grosor del vidrio, no podés poner una chapa balística por la puerta. Más por el peso de todo no podés poner una chapa balística. Sí o sí tenés que llevar el Kevlar. Ahí mismo esto se une, ¿verdad? Y entre esa unión se le pone un traslape, le llamamos nosotros. Un traslape para que la bala no pase entre medio donde va la unión, ¿verdad? Y bueno, a esta puerta casi ya falta solamente la pintura lo que le falta. Nada más que eso. Después hacerle la base de los vidrios para que este vidrio se va a subir y bajar este vidrio. Entonces tenemos que hacerle una base especial con un amortiguador especial, ¿verdad? Que le ayude para subir y bajar. Cuando el pedido es específico y se requiere la colocación de la chapa balística de acero en el techo, también se trabajan con matrices. Las chapas ya cortadas van siendo presentadas minuciosamente. Cuando ya están en su sitio, son sujetadas con un soporte especial hasta el momento de soldarlas. Cuando se colocará solamente Kevlar en el techo y demás, hay que ir cortando el material en pedazos más pequeños que puedan caber dentro de los travesaños. Se deben cubrir estrictamente todos los lugares vulnerables. Posteriormente, con la placa balística, un acero de una aleación especial, se confeccionan las protecciones para el radiador, la batería, los filtros, etc. Además de reforzar y proteger los sectores donde el Kevlar no puede ser colocado, como las columnas, arcos, parantes del vehículo.
completando de esta manera el blindaje del habitáculo del mismo. Terminado esto, se procede al masillado de los trabajos realizados con la chapa y se pinta internamente todo el material colocado. El paso siguiente es empezar a trabajar por los vidrios. Los mismos son recibidos por la empresa en modelos exclusivos para cada marca. En el caso de los nuevos modelos, son enviadas a la casa proveedora las fichas técnicas y la misma los fabrica conforme al requerimiento. El grosor estandarizado de los vidrios utilizados en Armor del Paraguay es de 22 milímetros. Estos vidrios cumplen con la norma CEN BR4 y la NIJ 3A. Los vidrios AGP son el resultado de un ensamble especial con láminas de vidrio y láminas poliméricas. Entre estas últimas están el policarbonato, el poliuretano, el polivinilburital y una película antilacerante y de protección de esquirlas. El blindaje de automóviles se realiza con los paneles TF Armor 770. Presentan una excelente resistencia balística, hasta 10 veces mayor que el acero, inclusive ante múltiples impactos a espacios reducidos. Estos materiales son utilizados corrientemente en el blindaje de aviones, helicópteros y otros dispositivos militares de avanzada por los Estados Unidos y países de la Comunidad Europea. Al cabo de aproximadamente un mes, a su vehículo convencional lo podrá haber convertido en uno de los más seguros del país, con la garantía y el respaldo de Armor del Paraguay Sociedad Anónima. Sin dudas, uno de los procesos más extraordinarios que nos ha tocado conocer es el de la fabricación de los vehículos transportadores de caudales. Varios de los que vemos circular por las calles y rutas de todo el país fueron fabricados por Armor del Paraguay Sociedad Anónima con calidad certificada internacionalmente. Adalberto Chena nos cuenta cómo se inicia el proceso de fabricación. La gente te trae los camiones así con cabina o normalmente así te traen sin cabina. Si te traen con cabina, nosotros desmontamos la cabina, dejamos pelado el chasis, así sin la cabina ni nada, y empezamos a colocarle las chapas, ¿verdad? Comenzamos el proceso primeramente de la nivelación del piso, para que el piso no quede desnivelado, para que pueda quedar recto del piso. Se calza ya así y se nivela en las dos puntas, la parte frontal y la parte trasera. Y de ahí empezamos el proceso para ponerle los soportes del piso y para ponerlo en piso. Primeramente mandamos a doblar la chapa. Una vez un plegado, se hace en el proceso del plegado completamente, se trabaja con planos. Le mandamos al plegador los planos completos y él nos hace el trabajo. Una vez que esté todo las chapas plegadas, traemos acá y montamos las chapas. Y de ahí empezamos a ponerle la parte, por decirte, de los costados, la parte de la chapería. O sea que la primera parte de la chapería del vehículo, la externa. Un poco más adelante en el proceso, vemos que la construcción y ensamblado de nuestro transporte de caudales ya está en una etapa más avanzada. El taller es un incesante movimiento de operarios soldando, cortando piezas, puliendo, etc. Con la estructura fabricada hasta este nivel, se intensifican los trabajos en el interior y el exterior del vehículo. Se trabajan por las aberturas de las ventanas laterales, frontales, las puertas, gradas, etc. Y se cepillan las soldaduras. Posteriormente, se fabrica y ensambla la puerta y se comienza a trabajar en el lugar donde irá alojada la cerradura. A la vez,
Otro operario realiza las marcaciones para la colocación de las denominadas troneras, los orificios especiales ubicados bajo las aberturas, a través de los cuales los guardias o tripulantes de las transportadoras puedan defenderse desde adentro ante eventuales ataques. Las troneras, requeridas por cada vehículo, ya fueron fabricadas previamente. Se realizan los detalles finales de las puertas interiores que comunicarán cada compartimiento. Luego, son montadas y colocadas finalmente en su sitio. Más adelante, se fabrican, trabajan y colocan los paragolpes delanteros y traseros. Se preparan las placas balísticas para blindar el capot y las partes frontales de transporte, entre ellas la parrilla. Se trabajan en los guardabarros, realizando las terminaciones correspondientes. Otro operario trabaja cepillando los detalles finales en el techo del vehículo. Se colocan los retrovisores y artefactos de la cerradura interior, además de manijas, portaescopetas, la cerradura digital, sobre la que vamos a hablar más adelante. Luego, en la cabina principal, se colocan los asientos, se completa el tablero y se terminan los detalles de soldaduras restantes. Además, todo lo que atañe a las instalaciones eléctricas. Una vez que todos los trabajos de mecánica y metalúrgica hayan terminado, el vehículo es llevado al taller de pintura. Primeramente, se inicia el proceso de masillado y emparejamiento de las superficies a ser pintadas. Entre tanto, en el laboratorio de pintura se inicia la preparación de las que serán utilizadas en el vehículo, que en este caso, conforme al pedido del cliente, será de color blanco. Antes de aplicar la pintura definitiva, se prepara una pintura base especial que será aplicada sobre el trabajo de masillado y lijado terminado. Este es un producto llamado primer o también conocido como fondo, una especie de promotor de adherencia entre la base y la pintura, produciendo una homogeneidad en la superficie a ser pintada. Se realizarán 3 pasadas antes de la pintura final. Todo el proceso, desde el ingreso al taller de pintura hasta volver a la metalúrgica para su terminación, transcurre en aproximadamente 3 semanas. Con la pintura terminada, se inicia la etapa de colocación de los vidrios y terminaciones generales, uno de los procesos más delicados de la fabricación, ya de vuelta en los talleres de Armor del Paraguay. El proceso después de la pintura, ¿verdad? Empezamos a colocarle las gomas de terminación que van por los marcos, ¿verdad? Para hacer el montaje de los vidrios. Una vez que está montado todos los vidrios, hacemos el montaje que viene a ser un contramarco que ataja el vidrio, ¿verdad? Después de montar todos esos contramarcos, se empieza el tapizado del vehículo. El tapizado por dentro, bueno, es obviamente así si el cliente quiere el tapizado, ¿verdad? Algunos clientes quieren la pintura por dentro. Y después se empieza a montar los faros, las luces, los espejos, todos los accesorios que llevan, ¿verdad? Todas las cubiertas están blindadas. También el auxilio, una vez que también se necesita, ¿verdad? El auxilio está blindado. Prácticamente todas las cubiertas están blindadas. El sistema de aire nosotros no nos encargamos prácticamente de eso, ¿verdad? No así de los sistemas de incendio, ¿verdad? Que lo colocamos 2 extintores en la parte de la cabina, ¿verdad? Y en la parte donde van los tripulantes, ¿verdad? Finalmente, como último paso, antes de concluir nuestra visita, ingresamos al interior del vehículo transportador de caudales ya terminado. Lo pusimos en marcha, probamos el sistema de refrigeración, la comodidad de sus asientos y la seguridad de sus puertas. Estamos aquí cómodamente sentados dentro del habitáculo de este vehículo transportador de caudales. Contanos, Chera, ¿cuáles son los detalles finales de terminación que se han tenido en cuenta para tener ya este vehículo listo para entregarlo al cliente? Sí. ¿Qué tal, Miguel? Acá nosotros ya tenemos prácticamente terminado, ¿verdad? Listo para la entrega al cliente, ¿verdad? Ya con una terminación con los tapizados ya terminados, ya con los cerraduras, que tienen 3 cerraduras con su micro suite que se abren eléctricamente, ¿verdad? Automáticamente se abre, ¿verdad? Y solamente maneja el chofer, solamente puede abrir el chofer las puertas.
Una vez que el chofer no puede así, te queda totalmente bloqueado. Otra persona, otro tripulante no puede abrir, solamente el chofer. 3 compartimientos tiene este vehículo. El primer compartimiento, ¿verdad? Que está el chofer más un acompañante, ¿verdad? El segundo compartimiento que más 2 tripulantes. ¿Dónde estamos nosotros acá, ¿verdad? Donde estamos nosotros, y el tercer compartimiento que viene a ser la bóveda. El transportador de valores, o sea que la bolsa de valores que se va ahí adentro, ¿verdad? Más seguro que tiene, ¿verdad? Y después de eso tenemos las escopeteras, donde llevan las escopeteras, las portaplanchetas. Prácticamente es para la entrega del cliente, ¿verdad? Es nada más que venga acá y que nos den su skin para entregarle así, ¿verdad? Sí, los asientos realmente son bastante cómodos. No, y esa es la idea, para que los guardias de adentro, ¿verdad? Que se vayan cómodos, para que no estén cansados, ¿verdad? También vemos estos pequeños orificios laterales, también tenemos uno frontal, donde se pueden sacar aquellas armas para ir defendiendo de cualquier posible ataque que puedan ir desde afuera. Bueno, esos son las troneras, Miguel, esos son las troneras, ¿verdad? Esos llevan allá en la parte de frente, en la parte frontal, llevan 2 troneras. En la parte del segundo compartimiento, ¿verdad? Que llevan 1, 2, 3, 4 troneras. Y uno atrás en la parte de la bóveda, ¿verdad? Donde va el dinero, ¿verdad? Que tienen ahí, ¿verdad? Pues, toda vez que para que se pueda defender también los guardias, ¿verdad? Sí. Bueno, y teniendo ya todos estos detalles que finalmente nos puso el referimiento acá nuestro querido amigo Alberto Chena, tenemos por concluido este vehículo que construimos con ustedes aquí desde la empresa Armor de Paraguay. Y así compartimos y conocimos con ustedes el proceso de fabricación de estos excelentes productos de fabricación nacional con certificación de calidad ISO, con los que Armor del Paraguay Sociedad Anónima superó el desafío que representó para su gente iniciarse en el mercado nacional fabricando a nivel local productos que hasta entonces solo eran traídos desde afuera, demostrando que cuando se pone empeño, seriedad, se confía en la capacidad y por sobre todo se trabaja con seriedad, definitivamente se puede. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición de ¿Qué y cómo se hace? ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos, auspiciado por Seguridad Seguros.